Radio Universidad de Guadalajara. Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este lunes 20 de noviembre, día de asueto, pero nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo. Ya lo sabes, 20 de noviembre se conmemora el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, pero estamos completamente en vivo, agradeciéndole que nos sintonice, que nos acompañe a través de las distintas maneras en las que es posible escuchar y ver Radio Universidad de Guadalajara, Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de frecuencia modulada o también a través de nuestra página en internet o nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter, en Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube, donde también nos puede estar, además de escuchar, nos puede estar viendo a través de la cámara que tenemos instalada aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, gracias por estarnos sintonizando en esta tarde de lunes 20 de noviembre. Vamos a presentarle un primer apartado sobre el seguimiento a la crisis por desaparición de personas y las crisis asociadas, como son las fosas clandestinas, los cuerpos sin identificar. Vamos a presentarle el saldo de la fosa que se encontró en Brisas de la Primavera. Hay también otras notas sobre asuntos que ocurren en otras partes del país y del estado que le vamos a dar a conocer, entre otros Sinaloa, por ejemplo, y la queja de cómo se está llevando a cabo el censo que anunció el presidente López Obrador en otras partes. Pero también le vamos a hablar de esta violencia organizada que ocurre de manera sistemática en Jalisco y en el país, y es que hubo un ataque de sicarios en contra de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en Teocaltiche. Hay tres militares asesinados. Ya el gobernador Enrique Alfaro calificó como una traición esta emboscada en contra de los militares que ocurrió esta madrugada. Vamos a presentarle esta información, pero también vamos a irnos y tratar de desmenuzar, tratar de comprender qué es lo que está pasando en Argentina con el resultado que estaba dentro de lo posible, pero fue más grande la victoria a favor de Javier Milei, este candidato que algunos llaman erróneamente libertario, porque lo libertario se tiene que ver más bien con una postura anarquista de este fascista de derecha que ganó las elecciones, que tiene una agenda de gobierno, por lo menos prometió una agenda de gobierno que da terror porque desconoce la dictadura, abre las puertas al libre mercado de manera total a todos los servicios públicos y a todos los bienes públicos de los argentinos, de tal manera que vamos a tener un contacto más adelante con Leo Oliva, un periodista argentino con quien platicaremos de estos asuntos. Y hacia el final del programa pues le vamos a compartir que, hablando de elecciones en Argentina, bueno, pues ya estamos en temporada plenamente. Claudia Sheinbaum el pasado sábado arrancó su precampaña Claudia Delgadillo, la candidata de la megalianza que encabeza Morena, y en este contexto pues Pablo Lemus cumple ya 2 semanas en precampaña aquí en el estado de Jalisco. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles y de hacerle una invitación, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí de vuelta en los micrófonos, Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Jesús Lara en la asistencia de controles. ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y gracias a todos ustedes también por acompañarnos, que por cierto comparto la indignación, no solo digamos de gente común, de analistas que califican a Javier Milei como anarquista. Vaya ignorancia, por favor, no caigan en ese juego, no tiene absolutamente nada que ver ese personaje con el pensamiento verdaderamente libertario. Bueno, vamos a esta invitación. El próximo año se cumplen 50 años, 5 décadas de Radio Universidad de Guadalajara, de la Fundación de Radio Universidad de Guadalajara, de tal manera que vamos a arrancar a lo largo de todo el año con una serie de trabajos especiales, de cápsulas, pero especialmente queremos escuchar, o las radioescuchas, qué importancia tiene la radio en sus vidas, qué programas eventualmente los han marcado, qué les gusta, qué no les gusta, de tal manera que queremos hacerle una invitación en particular a los radioescuchas de Cosa Pública, aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara, para hacerles esta petición de que participen en esta campaña compartiéndonos un audio
Es muy sencillo a las personas que les interesan. Hay algunas personas que regularmente nos sintonizan, que forman parte de esta comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0, de tal manera que nos encantaría, nos agradaría mucho que nos hicieran este pequeño esfuerzo de grabarse un audio de 30 segundos en el que nos compartan algún recuerdo, experiencia o aprendizaje significativo en su vida relacionado con Radio Universidad de Guadalajara. También, si lo prefieren, solamente una felicitación por los 50 años de Radio Universidad de Guadalajara, o compartir un deseo de lo que les gustaría que pasara con Radio UDG en el futuro. Es muy sencillo, pues prácticamente un mensaje. 30 segundos, si nos hace el favor de grabarse un audio y nos los comparte por el número de WhatsApp, se lo agradeceremos enormemente. Por favor, les pedimos que nos dejen el nombre completo. El número de WhatsApp donde vamos a estar recibiendo estos mensajes a todos los radioescuchas que así lo deseen hacer, y espero que sean muchos, es el 33 20 53 69 75. Lo voy a repetir y también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. El número de WhatsApp donde se pueden hacer esta compartición de mensajes por los 50 años de Radio Universidad de Guadalajara es el 33 20 53 69 75. Ojalá se animen y ojalá escuchemos algunas de las personas que sabemos que habitualmente escuchan Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a esta primer nota. Son al menos 45 bolsas con restos e indicios humanos han sido extraídos en la zona de Brisas de la Primavera, donde desde inicios de mes habían sido halladas distintas partes de cuerpos. Así lo informó este domingo el colectivo Luz de Esperanza, quien, de acuerdo con Héctor Flores, uno de sus fundadores, han sido acompañados en todo momento por personal de la Comisaría Estatal de Búsqueda de Personas, luego de presionar a la Fiscalía del Estado para... Hay que recordar que son 5, pero hasta ahora los restos han 4 puntos de inhumación clandestina. Obviamente es posible que existan más. Comenzaron a ser encontradas partes de cuerpos humanos en la zona de las faldas del Bosque de la Primavera, esto en el municipio de Zapopan. Primero se encontró un cráneo y al día siguiente un brazo. Ambas piezas fueron localizadas que deambulaban esos, extremidades. Entre enero y el 10 de octubre de este año han sido registradas 19 fosas clandestinas. De estos puntos de inhumación clandestina se han extraído los restos de al menos 260 víctimas. Nos comparten esta información colegas del diario El Informador. En tanto, en el net llaman abandono de autoridades. Testimonio de familias buscadoras, humanos de personas madres, la omisión y abandono que viven en la búsqueda de personas en Jalisco, en un acto de responsabilidad y solidaridad hacia las familias de personas desaparecidas en Jalisco. La señora Belín, ese diálogo. Es necesario que en una feria del libro haya este espacio cultural, porque la gente que está viviendo con miedo, y este es un problema, no es un problema individual, es un problema de la estructura y de la errónea forma de conversatorio. El abordó a través de la literatura y las mismas experiencias que da en campo. Por ejemplo, la señora defensora de derechos humanos y madre buscadora que integra también en SER, dijo o resaltó la notable ausencia de apoyo en la que viven las buscadoras de personas desaparecidas en el Estado. Dijo, no tenemos el apoyo del gobierno y el gobierno no pendiente. Destacó que el actual panorama más de 14 y los recientes hallazgos de fosas clandestinas donde han localizado decenas de cuerpos, como ellas llaman, a sus seres queridos desaparecidos. Dijo, esto va en aumento y tristemente cada día se va poniendo más feo porque no tenemos gobernantes, estamos en una tierra sin ley. La defensora de derechos humanos, la ciudadanía, sumarse a las personas desaparecidas. Otra nota del programa tiene que ver con reclamos de familiares, de colectivos, el pedido de información desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, desde especialistas, también desde madres y padres buscadores aquí en el estado de Jalisco que se quejan del gobierno, trabajo de los familiares de Michoacán, víctimas de desaparición en Michoacán, convirtieron en un
búsqueda llamado Puente de los Colgados en Uruapan, donde hace 4 años 19 personas fueron asesinadas, mientras que madres, hermanas, esposas e hijas siguen buscando a sus desaparecidos y resignifican la enorme estructura de denuncia y los intentan desaparecer de las estadísticas anunciado por el presidente López Obrador. Esto nos lastima a los familiares de víctimas de desaparición forzada, dice Isis del Rocío Macías Gracián del colectivo San Pedro Ángeles. Macías Gracián asegura que por debajo actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas existen 113,000 reportes hasta el pasado 16 de noviembre. Es esconder la realidad. Vienen tiempos electorales y siento que quieren hacernos ver como que todo está bien cuando en realidad no. La desaparición forzada de personas va en aumento. Es escalofriante, es impresionante la cantidad en la que va aumentando estas cifras y ahora ya quieren desaparecer a los desaparecidos, dijo. Como ejemplo se enfocan en el caso de Michoacán. El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de esa entidad, José Alfredo Tapia Navarrete, explica que con base en la contabilidad del sistema nacional y el estatal, que data de los años 60 a la fecha, se tiene el registro de más de 9,500 personas desaparecidas en ese estado, pero con los datos de las personas localizadas, con la información actualizada, dice, tenemos aproximadamente 6,500 desaparecidos a la fecha. En la actualidad tenemos más o menos unas 1,800 personas ya en el periodo actualizado del 2019 que se forma la comisión a la fecha. Sobre el nuevo censo de desaparecidos que se impulsa desde el Ejecutivo Federal, Tapia Navarrete comenta que durante la pandemia de COVID-19 muchas personas que se fueron a vacunar se encontraban reportadas como desaparecidas y ahora se tiene que revisar que no sean homónimos y la información se tiene que actualizar en este nacional con las personas que están desaparecidas. Y sí, efectivamente hay un buen número de personas que estuvieron reportadas desaparecidas, pero al ser localizadas, ese censo se tiene que trabajar y se tiene que revisar si efectivamente no son homónimos, que deben ser un mínimo y ya no en esa calidad de desaparecidos. Y el funcionario estatal de Michoacán dice que las comisiones de búsqueda no pueden bajar del padrón nacional o estatal a las personas desaparecidas si no es que tenemos la prueba de muerte o la prueba de vida. La prueba de vida es que tú lo veas y que tengas la claridad de haber tenido una prueba contundente de que la persona está viva o desaparecida. Y añadió, de repente se escucha que hay posibilidad de manipulación del padrón y eso es bien complicado porque además el sistema nacional implica la Comisión Nacional, la Fiscalía General de la República, autoridades federales en materia de seguridad y todas las comisiones locales de búsqueda, sus homólogos en fiscalías y en autoridades de seguridad. Entonces, es un padrón de alguna manera sólido, posiblemente con errores o algunas cosas, pero es un padrón muy cuidado. José Alfredo Tapia, que es el titular, reitera que las estadísticas están fundamentadas en las denuncias de familiares y en las que se presentan en las comisiones locales o la nacional. Ahí también traen casos de desaparecidos específicos, como el de Ismael Barragán Rangel, representante de Obras Públicas de la comunidad Tejerías, lo sacó de un palenque un grupo criminal el 18 de mayo del año 2022, y aquí habla en este reportaje Patricia Fierro, su esposa, que narra cómo fue la desaparición aquel día. Ella dice que la desesperación de que liberaran a su esposo la llevó a pagar el rescate que exigían por él, pero ya no supo más nada de él. No le puedo decir la cantidad, pero sí fue mucha porque nos dejaron sin nada, acabaron con nuestros ahorros de 30 años. Y ahí hace un reclamo la señora Patricia, justamente dice, al gobierno le vale madres el dolor de todas las personas que estamos pasando por este calvario. Yo quisiera que no pasaran ellos por esto, porque ese día se van a dar cuenta del sufrimiento que estamos pasando nosotros. Estamos desprotegidos y solos, es lo que dijo la señora Patricia. Agregó que se pongan las manos en el corazón de personas que tienen secuestradas, que nos den una esperanza, que hagan una llamada anónima y que nos digan dónde los tienen o una fosa donde encontrarlos, porque aparte de que les quitan la vida, todavía se ensañan con su cuerpo, es lo que dijo la señora Patricia, qué grave. Bueno, vamos a otro caso, a otro punto de la geografía, tiene que ver con los desaparecidos que dejó el huracán Otis en su paso por Acapulco. Es un trabajo también de los colegas de Animal Político como el anterior. Dicen que en medio de lo que ya pareciera ser un cementerio de lanchas y yates en la zona conocida como Marina Acapulco, el fin de semana pasado elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General del Estado y la CEMEFO sacaron de entre los escombros de las embarcaciones el cuerpo de un marinero en evidente estado de descomposición. Según trabajadores de la zona, se trata de un tripulante de la embarcación Acarey, que
El huracán Otis fue localizado sin vida en la misma zona en la que en las últimas semanas han aparecido varios cuerpos, por lo que asumen que podría haber muchos más. Dice que Animal Político estuvo presente en el momento en que el cuerpo, envuelto en una bolsa blanca, fue colocado por el Servicio Médico Forense en una camioneta, mientras que elementos de la Fiscalía pedían a los trabajadores que borraran las fotos y videos del hallazgo. Un detalle, creo que esa misma embarcación Acarey fue una de tantas que leí reportajes donde los dueños de los yates obligaron a la tripulación a permanecer en las embarcaciones mientras estaba golpeando el huracán Otis, una situación absolutamente irresponsable de parte de muchos empresarios y gente con dinero dueño de yates. Terrible. Mientras todo esto ocurría apenas a unos metros de ahí, las fotos de marineros desaparecidos que trabajaban en embarcaciones como el yate Litos o el barco Bacchus, entre otros, aparecen en volantes adheridos a postes cubriendo la zona conocida como el Paseo del Pescador. La búsqueda de sus familiares no ha cesado desde aquel 24 de octubre, cuando Otis arrasó con todo aquí en Acapulco. Y el miércoles pasado en ese lugar se celebró una misa para rendir homenaje a los marineros muertos, y ahí familiares de los desaparecidos exigieron a las autoridades dar con el paradero de las personas que aún no regresan a su casa. Y más adelante en este reportaje de Animal Político, que es más amplio, ya se lo compartiremos, dicen que a 22 días del paso de Otis, asegura que las y los marinos de la zona siguen igual, sin la ayuda, sin limpieza, sin nada. Nos vinieron a censar, pero ya van varios días y no nos llega absolutamente nada de recursos, ni de ayuda, ni nada. Aquí andamos gracias a que andamos sobreviviendo de toda la despensa que reunimos entre todos los compañeros, y le hacen un reclamo muy fuerte al presidente López Obrador. Dicen al pobre viejo López Obrador, no lo dejan que camine por lo que es el Acapulco tradicional o el Acapulco viejo, nomás llega al sector naval y de ahí no sale. Le deben de traer para que vean cómo estamos en las colonias donde viven todos los trabajadores que trabajamos en todo lo que es la zona turística, para que vean las condiciones en las que estamos viviendo y cómo están nuestras calles llenas de basura. Estamos a 16 de noviembre, este trabajo fue hecho el jueves pasado, publicado el viernes. Tenemos diciembre, el cual no creo que lleguemos, se va a ver bonita la costera, pero nosotros nos la vamos a pasar de la patada. Fíjate que ya confirmé, sí, la Carey es una embarcación donde varios tripulantes ya denunciaron que aunque el dueño de la embarcación sabía que el huracán ya venía en categoría 5, hasta el último momento les dijo, se quedan en el barco cuidándome. Bueno, en otra nota, en esta misma cierran con la información de que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Guerrero, suman 48 decesos, pero 26 personas todavía. Así ya les compartiremos también una nota de los colegas de Reporte Índigo, donde se fijan la mirada en Sinaloa, donde dicen que desaparecer es un peligro. Se trata de un documento oficial, el estudio titulado Desaparición Forzada de Personas, Diagnóstico Sinaloa 2023, publicado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde dicen que comparado con otros estados de la República, los que desaparecen en Sinaloa tienen más posibilidades de aparecer lamentablemente fallecidos. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134.
La semana pasada le reportamos justamente desde el viernes, jueves y viernes, estos ataques en Colotlán, que también incluso motivaron algunos narcobloqueos, pero la violencia sigue en otros puntos del estado. Ahora fue en el norte, en Lagos de Moreno. Hay un boletín de la Fiscalía del Estado que informa personal que de la Fiscalía Regional adscrita al Distrito 3 con sede en Lagos de Moreno, inició una carpeta de investigación por los bloqueos ocurridos en la región Altos Norte derivados de un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicen que en el reporte inicial fue alrededor de las 8:45 horas perdón, de ayer domingo, donde referían que los hechos se registraban en 2 puntos de los Altos. Derivado de dicho enfrentamiento se reportó un bloqueo en la carretera Jalostotitlán-Teocaltiche en el kilómetro 30. En Teocaltiche, justamente una RAM con blindaje al frente obstruía la circulación, mismo que estaba en llamas. Es que Teocaltiche fue el punto medular de la violencia también el fin de semana. Dice el boletín oficial que el segundo bloqueo se suscitó en la carretera San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, en el kilómetro 55, en la localidad de San Juan de los Lagos, donde se encontraba atravesado un camión tipo Tortón, marca Kenworth, color verde, placas de Aguascalientes con carga de plátano, que estaba abandonado en ese lugar. Por estos hechos y de manera coordinada, elementos de diversas corporaciones de seguridad pertenecientes a los 3 niveles de gobierno y la Unidad Estatal de Protección Civil se trasladaron para prestar apoyo y patrullaje en la zona. Y bueno, dice el boletín obviamente que el Ministerio Público de la Fiscalía está presente en el lugar y abrió una carpeta de investigación por esos bloqueos, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer ese caso y capturar a quien o quienes resulten responsables. La crónica del diario Mural titula "Simbran ahora Altos de Jalisco, integrantes de la delincuencia organizada militares". 2 bloqueos las primeras horas de ayer en el municipio de Teocaltiche, en los Altos de Jalisco. Se trata de una zona en disputa de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Según la cámara de una de las unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, los soldados fueron atacados por hombres a bordo de 2 vehículos, uno de blindaje artesanal y otro modificado para facilitar los disparos de los sicarios. Es decir, los llamados monstruos de estos vehículos. Mañana, en un tramo carretero conocido como Cruce de Nochistlán, fueron acribillados durante casi 3 minutos. A bordo de sus vehículos, los delincuentes se dieron tiempo para rafaguear a los militares en 3 idas y venidas sobre la carretera, según las imágenes captadas. Además de 3 militares asesinados, otros 3 soldados quedaron heridos, según la información de fuentes implicadas en la facilitar su escape, uno de ellos en el tramo 30 de la carretera Jalos-Teocaltiche, una camioneta en llamas, y el otro, como ya lo comentamos también, que consignaba el boletín oficial, en el kilómetro 55 de la carretera San Juan Jalostotitlán. Ahí afectaron la circulación con un camión con placas de Aguascalientes que estaba cargado de plátanos. La nota de Carlos Sánchez de Seguridad de Jalisco dice: en uno de los bloqueos era uno de los vehículos que presumimos pudo de la delincuencia organizada, era una camioneta de redilas con estas adecuaciones que se dan en la caja para tener orificio o troneras para estar realizando las detonaciones. La Fiscalía agregó que inició la carpeta de investigación y también añadieron, recogen así de realidad, o sea, hay semanas en las que no tenemos ningún incidente y semanas donde la forma en que se manifiesta la delincuencia organizada ante la reacción institucional es de esta manera. Esto dijo cuestionado sobre los hechos violentos en Teocaltiche, Ocotlán y Zapopan entre el 13 de noviembre y el día de ayer, es decir, en apenas una de esta guerra informal hasta ahora en Jalisco ha sido terrible, con 26 agentes que han sido asesinados. Con las militares de ayer en Teocaltiche ya se rebasó la cantidad de funcionarios implicados en labores de seguridad y justicia que han sido asesinados en el año. Suman 26 uniformados caídos en manos de criminales. En tanto, en todo el año pasado sumaron 22, fíjense, según el conteo de la asociación. Cobertura. Con estas bajas, el 2023 se convirtió además en el segundo peor año desde el arranque al Faro, solo debajo de 2019 con 34 decesos. En el balance de esta administración suman ya 132 integrantes de corporaciones de seguridad víctimas de homicidio doloso, algunos en el ejercicio de sus labores, otros en sus días de descanso. Y como le comentaba, él dijo que la que dejó 3 muertos en un entronque cercano a Teocaltiche fue cobarde. Buscada, dijo Enrique Alfaro. El gobernador aseguró que los operativos que se realizan de manera conjunta con las autoridades federales se mantendrán
tienen comunicación permanente y no cesarán porque están dando resultados. Recordó que este tipo de operativos que realiza el ejército mexicano tiene el riesgo cobarde una emboscada contra elementos del ejército, pero la presencia de todas las operativos interinstitucionales se va a mantener y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y enfrentando incluso actos como los que vimos. El balance de este tipo de actos lo dará el ejército porque es su operativo que comenzó en Ocotlán y se ha realizado en otras zonas de Michoacán provocando estas reacciones y ellos deben dar la información, es la que dijo el gobernador. Y descartó que esos hechos pongan en riesgo el proceso electoral. Dijo, ese es el compromiso que debemos de tener, no aflojar a pesar de los golpes que duelen, que lastiman, que generan por supuesto preocupación a la población, pero esa es la ruta que se tiene que seguir en lugar de no hacer nada, que esa es la otra opción. No vamos a bajar la guardia, dijo el gobernador. Y bueno, más información, también información oficial, detectaron 2 centros de operaciones del crimen organizado. Estos fueron asegurados en Ocotlán, derivado del enfrentamiento ocurrido el 16 de noviembre entre gente armada y la Guardia Nacional. El coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Berumen, aseguró que hay avances en las investigaciones relacionadas con este enfrentamiento luego de que las autoridades catearon 2 fincas con armamentos la madrugada del domingo. Es información oficial que recoge el informador. Según dijo, fueron asegurados ahí vehículos, armas de fuego, cartuchos, cargadores e indumentaria táctica en dichos cateos. Agregó que hallaron elementos para suponer que estos domicilios funcionaban como centros de operaciones de algún investigaciones son realizadas General de la República. Y también añadió Ricardo Sánchez que avanza favorablemente el estado de salud del que resultó herida en el enfrentamiento allá en Ocotlán, aunque lamentablemente parece que va a perder un brazo. La gente requirió ser intubada en un hospital de la zona metropolitana de Guadalajara debido a la gravedad de sus lesiones producidas con un arma de alto calibre de uso exclusivo del ejército. A la gente ya le retiraron el respirador, lo cual es una buena noticia, dijo el funcionario estatal. En otras informaciones, el diario Mural publica una nota que cuenta que Jalisco está en el top de los estados con más enfrentamientos de la Guardia Nacional, con 19 enfrentamientos entre la Guardia Nacional y delincuentes en el año 2022. Jalisco es el segundo estado con más eventos de este tipo, según datos del INEGI. En el Censo Nacional Jalisco se encuentra entre los 3 primeros estados con este rubro. Y también las instalaciones de la Guardia Nacional tiene con 53, de las cuales 30 son compañías, 17 son estaciones y subestaciones y 4 campos militares. Una es coordinación estatal y otra es coordinación de batallón de seguridad en carretera. El más reciente enfrentamiento de este año ocurrió el 16 de noviembre allí en Ocotlán, con saldo de una Guardia Nacional, una mujer de la Guardia Nacional herida y un presunto delincuente abatido. Y también sobre este tema, en Mural también recogen información de Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG, quien dice que a diferencia de otros municipios, Ocotlán no está siendo disputado por grupos del crimen organizado, sino que los enfrentamientos han ocurrido entre delincuentes y autoridades, y sostuvo que falta una estrategia efectiva en ese municipio de la región Ciénega donde el jueves ocurrió este enfrentamiento. Dijo, las autoridades están solamente actuando de manera reactiva, no se denota un trabajo de inteligencia quirúrgica, no se denota un trabajo que sea notoriamente estratégico y logístico. Bueno, antes de irnos, solamente declaraciones que dio el cardenal Francisco Robles Ortega en la misa, tras la misa que ofrece los domingos en catedral. El titular también de la Arquidiócesis de Guadalajara ofrece declaraciones y dijo que las iglesias tienen las puertas abiertas para proteger a los habitantes en caso de una situación de violencia como las de esta semana, en las que hubo enfrentamientos armados entre fuerzas federales y civiles en 2 municipios, aseguró el cardenal de Guadalajara. Y por lo anterior, luego de que varias familias se resguardaron en el templo de la parroquia del Señor de la Misericordia durante la balacera que ocurrió el 16 de noviembre en Ocotlán, si la gente va a este lugar, es adecuado para resguardarse y proteger su integridad, no hay ningún problema, dijo el cardenal. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde. Ya regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica. Le vamos a agradecer a Leo Oliva que nos tome esta llamada. Leo Oliva es un periodista argentino, editor del Hub de Conectas, esta red de periodistas de toda América Latina, y también docente universitario. Nos estamos conectando con él hasta Mendoza, Argentina. Leo Oliva, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todo México, a todo Guadalajara y donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias, Leo, por tomarnos esta llamada. Tenemos interés en conocer desde Argentina pues las reacciones, las posibles implicaciones del resultado de la elección de ayer. Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, conocido como derechista, por algunos como un fascista, él se presenta como libertario sin serlo, pues ganó las elecciones frente al candidato oficialista Sergio Massa. ¿Qué información nos puedes compartir y qué análisis también nos puedes compartir, Leo Oliva? Bueno, sí, de por sí, bueno, ha sido como un shock, aunque no es sorpresivo, sí es un shock, ¿no? Que un candidato de este tipo, porque es medio un outsider de la política, ¿no? Entonces que haya llegado a la presidencia en un país como Argentina con, digamos, una tradición de partidos políticos muy fuerte, de partidos políticos tradicionales como el Partido Peronista del oficialismo y lo que era la principal oposición hasta el momento, que estaba agrupada en un frente que se llamaba Juntos por el Cambio. Bueno, Milei pasó por el medio de los dos y terminó convirtiéndose en presidente. Para muchos es como que la peor pesadilla se hizo realidad. Bueno, habrá que ver si es así, si es una pesadilla. Para muchos otros es una esperanza, porque en realidad sacó casi 56% de los votos en el balotaje, ¿no? Fue bastante amplio su triunfo. Las encuestas no lo vaticinaban tanta amplitud, ¿no? Entonces, digamos que la visión que hay es así dividida, ¿no? Para algunos es una pesadilla y para otros una esperanza que se concreta. ¿Cuáles son como las razones que impulsaron a un político que, pues según consignan todas las crónicas, hace 3 años no aparecía en el mapa político? Era un economista que era invitado a algunos programas de televisión, después fue diputado, me parece que en 2021. No tiene ninguna experiencia en el manejo de gobierno y sin embargo se convirtió en una alternativa, como bien señalas, para el 56% del electorado argentino, que hay que decir que participó el 76% de la población. ¿Cuáles consideras, Leo Oliva, que fueron como las razones que más catapultan la trayectoria de Javier Milei? Bueno, como decís, hasta hace 2 años Milei era solo un personaje conocido, un economista que participaba en programas de televisión, donde era invitado y él ahí, digamos, desgranaba teorías un poco rupturistas sobre la economía argentina, ¿no? Y hasta hace 2 años terminó siendo candidato a diputado nacional y se convirtió en sorpresa, y bueno, ahí empezó su carrera política propiamente dicha, solo hace 2 años, ¿no? La clave de él fue, bueno, aprovechar un poco la profunda bronca, indignación que hay entre la ciudadanía argentina promedio con la clase política, ¿no? Argentina lleva más de una década de recesión económica, con picos, con récord de inflación. Estamos ahora casi llegando al 150% anual de inflación, ¿no? Lo cual hace que el dinero, digamos, no alcance para nada, que el dinero sea solo papel impreso que no sirve, digamos, no sirve para ahorrar. El salario se deteriora todo el tiempo, entonces todo eso, y eso no ha sido de los últimos 2 o 3 años, sino que, como digo, es hace más de una década, y eso implica que no solo afecta o se culpa por esto al gobierno que se está yendo, digamos, el tercer gobierno kirchnerista, el cuarto gobierno kirchnerista, sino que también involucra al gobierno que hubo en el medio entre 2015 y 2019 de Mauricio Macri, un gobierno de centro derecha que venció el kirchnerismo. Bueno, las dos opciones fracasaron con distintas recetas y la economía argentina está colapsada. Entonces, eso fue, digamos, la gran ventaja que tomó Milei, que siendo economista, empezó a enunciar desde la televisión y después desde su lugar en el Congreso y mucho más ahora desde su campaña de candidato a presidente, recetas, digamos, fáciles para salir de esto, recetas que no tienen, digamos, resultado comprobable todavía. Habrá que ver ahora si
si esas recetas que él prometió tienen resultados. En general es muy difícil que lo tengan porque la economía argentina tiene sus particularidades y todas las teorías económicas hasta ahora han fracasado, ¿no? La receta que lo hizo, que quizás fue su estrella, su principal oferta al electorado, fue la dolarización de la economía, ¿no? Es decir, que Argentina pierda su moneda, su peso, y directamente quede atada al dólar, con el objetivo de que eso acabe con la inflación, porque ya los gobiernos no podrán emitir dinero, porque otra de sus promesas es cerrar el Banco Central, no dinamitarlo, como en un momento lo ha dicho. Bueno, todo esto lo llevó a la presidencia, pero también desde que se acercó ya, desde que ganó la primera vuelta, todas esas promesas empezaron a ser un poco puestas en duda y él mismo empezó a relativizarlas. Él y sus equipos, ¿no? Los que serían sus principales colaboradores también han empezado a relativizar que estas medidas se vayan a aplicar inmediatamente e inclusive que se vayan a aplicar, como por ejemplo el cierre del Banco Central, ¿no? Porque los últimos días lo que se dijo era que era más una promesa moral, ¿no?, que una promesa concreta. Pero bueno, en este contexto, Milei es hoy el presidente electo y en 3 semanas asumirá el cargo. Leo Oliva, digamos, señalaste algunas de las principales promesas en el área económica, pero hay muchas, me parece, preocupación. Yo he leído de otros colegas argentinos acerca de amenazas, por decirlo de alguna manera, en temas como el recorte de derechos sociales, por ejemplo, de la diversidad sexual, de las mujeres, porque se ha declarado abiertamente antifeminista Javier Milei, y también, por ejemplo, relativizar la dureza de la represión de la dictadura al minimizar la cifra de personas desaparecidas que dejó la dictadura allá en Argentina. ¿Cómo se toman este otro aspecto, digamos, de un Milei que podría ser, claramente no podría ser, claramente de un derecha radical y eventualmente fascista? Sí, él no se reivindica como de derecha, aunque claramente está muy cerca de lo que serían las ultraderechas. Quizás tiene paralelismos con Bolsonaro, él tiene más admiración por Donald Trump. Lo que sí es cierto que está rodeado de una serie de personajes un tanto oscuros y un tanto exóticos y un tanto, digámoslo para decir de manera elegante, un tanto molestos, ¿no? Y que son los que han ido, digamos, enunciando estas propuestas, como por ejemplo de cercenar derechos. Pero lo cierto es que Milei va a tener una minoría a nivel legislativo histórica, que no ha tenido ningún presidente antes, lo cual implica que todas las medidas que quiera tomar tienen que pasar por el Congreso, y para eso necesita establecer alianzas con otras fuerzas, las fuerzas que él ha derrotado. Por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario es una ley aprobada por el Congreso acá, o sea que para derogarla tiene que pasar por ahí, entonces eso sin consenso no lo va a hacer. Y está claro que no existe consenso para eso, por más que haya algún que otro trasnochado que se le ocurra denunciar eso. Y lo mismo con las políticas de memoria en materia de derechos humanos, ¿no? Su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, que viene de una familia de militares que participaron, digamos, en la represión en la última dictadura, aunque su padre específicamente no ha tenido condenas ni nada cercano, porque, bueno, no se le ha probado ningún vínculo con represión directa, pero sí, bueno, un tío de ella y al ser alguien vinculado a la familia militar, ha salido a reivindicar que así como se condenó a los militares que secuestraron y torturaron y desaparecieron a argentinos en la fines de los 70, también se haga lo mismo con aquellos miembros de organizaciones guerrilleras que cometieron atentados contra las fuerzas de seguridad. Eso es lo que ya ha salido a reclamar, y bueno, se ha identificado eso como que está defendiendo el terrorismo de Estado, básicamente. Milei se hizo eco de eso de Villarroel un poco como para defender a su candidata, pero lo cierto es que él es alguien que está más lejos de ese discurso, digamos. Su discurso lo concentra específicamente en lo económico. Bueno, vamos a perder algunos derechos los argentinos, es una amenaza que ha circulado, pero hasta ahora yo no veo un escenario en el que eso pueda ocurrir,
porque básicamente las instituciones acá son bastante fuertes, sobre todo las instituciones republicanas como la justicia y el poder legislativo, y creo que eso es suficiente freno para cualquier abuso de ese tipo que se quiere implementar. ¿Qué tal, Leo Oliva? Te saluda Jesús Estrada. Quería hacerte un par de preguntas. Gracias por tu información. Una es volviendo al tema económico-político, sí. Leo, porque sí se dice que es un outsider, un disruptor, como señalas efectivamente, pero sí tiene un acercamiento, me parece, con el centro derecha de Mauricio Macri, a pesar de que este fue corresponsable del desastre en Argentina. De hecho, creo que Macri se va a sumar de alguna manera al proyecto de Milei. Quería preguntarte eso, y si esto incluso favorece a sectores empresariales. Por ejemplo, no el tema del cierre del Banco Central, obviamente, pero sí las privatizaciones. Ya anunció que va a privatizar YPF, la petrolera estatal allá de Argentina, que va a hacer una serie de privatizaciones. Digamos, ¿está contento el sector empresarial y de centro derecha con la llegada de Milei, incluso deseoso de participar en los cambios que esté preparando? Bueno, en cuanto a lo de la presencia de Mauricio Macri, sí, efectivamente Macri, después de las elecciones antes del balotaje, donde la candidata de Mauricio Macri perdió, quedó fuera del balotaje, Mauricio Macri al día siguiente le manifestó su apoyo a Milei, y no solo le manifestó su apoyo, sino que puso toda la estructura de su partido, el PRO, para fiscalizar los votos de Milei. Y no solo eso, sino que, bueno, hay muchos integrantes de este partido que se rumorea que serán parte del gobierno de Milei, ¿no? En altos cargos. Eso no quiere decir que Macri sea funcionario del gobierno, eso seguro que no, porque Macri, digamos, no necesita eso, digamos, no necesita estar en... Es más, él creo que debe ser consciente de que Milei puede fracasar en todo, y tampoco creo que quiera quedar demasiado pegado a ese posible fracaso. Eso por el lado de la participación que tiene Macri acá. Sí, él está detrás del triunfo de Milei y es uno de los grandes ganadores de esta elección. Ahora, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios están divididos, porque había gran parte de los empresarios de las cámaras industriales más importantes de Argentina que estaban con Sergio Massa, digamos, porque ellos de alguna manera confiaban más en la estabilidad política que les podía garantizar un gobierno de Sergio Massa, que en la inestabilidad que les muestra hoy Milei. O sea que yo no creo que los empresarios estén más contentos con Milei que con Massa. Yo creo que deben estar en medio de la incertidumbre como la que estamos todos. Sí es cierto que hay algunos empresarios grandes que siempre han estado más cerca de Macri y más cerca de las políticas más ultraliberales que Macri implementó en su gobierno, y que ahora estarán imaginando que puede venir una revancha en ese sentido. Pero bueno, nada, creo que se está reacomodando todo el escenario ahora. Recién ha pasado menos de 24 horas del resultado final de la elección, o 24 horas casi, y está todo por verse. Leo, una duda también, con respecto, digamos, al votante de Milei, ¿nos das algunos detalles? Por ejemplo, preguntarte en cuanto a segmentos socioeconómicos, me imagino que la mayoría de edades, clases altas y edades, obviamente, que tanta la juventud participó en la votación a este personaje. Bueno, se dice que el votante promedio de Milei es hombres jóvenes que digamos, que no son asalariados en blanco, como decimos acá, sino que trabajan en el sector informal, ¿no? Que son la mayoría, casi el 50% de los trabajadores en la Argentina trabajan en el sector informal, es decir, no es trabajo registrado, producto de la crisis y de la informalidad laboral que ha habido históricamente acá. Entonces, esos son históricamente, digamos, trabajadores que nunca fueron beneficiados por el peronismo y que ahora, obviamente, en medio de ese hartazgo, fueron directo a Milei. Y son hombres porque, obviamente, Milei ha tenido un discurso hacia la mujer mucho más agresivo, entonces es predominantemente masculino, lo cual no quiere decir que no lo hayan votado mujeres, para nada. Ahora, ¿qué sector económico? Esto es una de las disrupciones que ha asomado en esta elección, porque Milei cosechó votos en todos los sectores económicos, no tanto en los más altos y digamos acaudalados, como en los sectores más pobres, y me animaría a decir que todavía ganó más en los sectores más pobres, y lo muestra el mapa de resultados. Si ves las provincias donde más pobreza hay en la Argentina, en casi todas ganó Milei, ¿no? Lo cual indica también ese hartazgo que hay con la
clase política tradicional y con ese estado de bienestar supuesto que tiene la Argentina, que tendría que haber beneficiado a todos y que está claro que hace más de una década que dejó de servir al votante promedio. Bueno, eso también explica que se hayan ido hacia Milei. Ahora, ¿qué quiere decir? Que todos los que el 56% de los votantes son neofascistas, que quieren cercenar derechos, que quieren la venta libre de armas, que apoyan la venta libre de órganos, como en algún momento dijo Milei, etcétera. Yo creo que para nada no podemos pensar que la gente vota eso. La gente escuchó un discurso de un encantador de serpientes, ¿no? Que les promete que va a cobrar en dólares, que va a cerrar el Banco Central, que es la causa de la inflación, que que va a eliminar a la casta política, como la llama él, que son todas digamos, los políticos que han dominado el país en los últimos 20 años, y bueno, con esas recetas mágicas encantó a todos, y bueno, ahí está, Milei es el nuevo presidente. Leo, finalmente, ¿qué impactos hubo en la economía? No sé, la paridad dólar-peso argentino, ¿cómo amaneció hoy? ¿Qué repercusiones hubo en la economía? Triunfo de Milei. Bueno, eso se sabrá mañana, porque hoy es feriado acá en Argentina, ¿no? Entonces, digamos, los mercados no operan, así que mañana es el día digamos, para ver claro. qué va a ocurrir con eso. Sobre todo acá un termómetro importante es el precio del dólar, ¿no? Recordemos que acá tenemos distintos precios de dólar, y el dólar que se toma como referencia es el llamado dólar blue, o dólar ilegal, o dólar negro, ¿no? Pero es que es el dólar real, digamos, el que se toma. Lo que sí ha habido señales, todas las acciones de las empresas argentinas que cotizan en bolsa Sí, Leo. Perdón, ¿cómo? No, ya, adelante, perdón, Leo. Sí. Hubo una falla. Sí. Bien. No, les decía que más allá de que el día de mañana, hoy en las empresas argentinas que cotizan en bolsa, en Wall Street, todas han sufrido fuertes alzas, digamos, lo que es una señal de que los mercados internacionales están contentos, digamos, con la elección de Milei, o no sé si contentos con la elección de Milei o contentos con la derrota del kirchnerismo, digamos. Así es. Bien, Leo Oliva, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos ayudes a comprender la llegada de Milei y sus implicaciones. Te agradecemos esta explicación tan completa, y si nos permites, pues más adelante seguiremos en contacto contigo, con el auditorio desde Argentina, para que nos compartas información al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Por nada, gracias por el interés en esto. La verdad que yo, desde que tengo noción, es la primera vez que Argentina está en los focos internacionales por la elección de un presidente al nivel que ha llegado entonces sin duda es por el personaje que es Milei, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Leo Oliva, y seguimos en contacto. Te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Buena tarde. Saludos. Igualmente para ti, Leo Oliva. Pues ya creo que nos dio un panorama muy completo de las razones del triunfo. En buena medida creo que está este discurso en contra de la casta. La gente, lo que sí hay que decir es más allá, creo que en esta parte tiene razón, no la mayoría de los votantes compran todo el paquete tan absurdo, fascista que plantea Milei, pero sí buena parte está harta, como en buena parte del mundo de los partidos tradicionales de la clase política profesional. Buena parte está harta, pero sí se dejaron seducir por el engaño de este personaje, me parece. Hay mucho que reflexionar, temas del espectáculo, de los medios de comunicación, redes sociales, TikTok, porque esa es la plataforma de y de otros personajes como Bukele, que es el que anda celebrando también el triunfo de Milei, junto con otros también, y muchos acá en México. Como Xochitl Gálvez aquí en México, y el PAN, que ya celebraron, así se puede decir, no solamente que le hagan el reconocimiento, sino que soplan vientos de cambio, dijo la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, el día de ayer. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 en este lunes 20 de noviembre. Regresamos. Seguimos prácticamente para cerrar Cosa Pública 2.0, y bueno, con ecos de esta entrevista que tuvimos con Leo Oliva, periodista argentino, tratando de compartir
del triunfo de Javier Milei, y ojalá sea cierto, ojalá que las instituciones argentinas sean fuertes, pero especialmente yo creo que va a haber las reacciones desde los movimientos sociales. Ayer circulaba un meme que lo vi en algunas feministas argentinas como Verónica Gago en su cuenta en Twitter, que decía ahora vamos a resistir, pero por ahora lloro, es decir, les duele, pero saben que tienen que resistir. Sobre todo, por ejemplo, el movimiento feminista, que es tan fuerte en Argentina, no me imagino que sea derrotado frente a esta pretensión de Milei de quitar derechos a las mujeres, por ejemplo, el derecho al aborto, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, o los derechos de la diversidad sexual, ¿no? Como el derecho al matrimonio igualitario. Y más allá de la lógica partidista electoral, también los movimientos de abajo autonómicos, también escribía Raúl Siveki una columna y dice, ya están acostumbrados ellos a resistir tanto a la derecha como al progresismo. Esto es otro ciclo de resistencia que se abre ahora. Lo que sí creo es que, pues en política económica sí creo que vaya a haber un programa de privatizaciones fuerte, de recortes de burocracia, de recortes a gasto social, derechos educación, laborales, salud, por ejemplo, y derechos laborales, que ahí vamos a ver cómo reacciona. No la veo fácil porque, como dice, ya son 10 años de desastre, lo insistía Leo, no solamente el actual gobierno y no solamente el peronismo a través de los gobiernos de los Kirchner o del kirchnerismo, que es una variante del peronismo, sino de Mauricio Macri, que es el de la misma derecha, más en sintonía con Carlos Menem, en fin, y que ahora está apoyando a Javier Milei. Yo creo que fue un rechazo de la población en general, la clase política tradicional, fracasado, que han llevado al fracaso. Hay un discurso, una narrativa creo que fue muy pegajosa de Javier Milei, esta idea de que Argentina a finales del siglo XIX era una potencia económica, era una nación de primer mundo, y que supuestamente pues los malos gobiernos les llevaron a la bancarrota. Es cierto, buena parte de esto, pero es una parte incompleta de toda la explicación. El papel como una nación dependiente, una nación de tercer mundo, el papel que juegan las potencias internacionales es parte de la explicación, pero este sueño como de volver a ser una nación de primer mundo es lo que les resultó atractivo, esta idea de la dolarización también. Pues ya prácticamente nos vamos, solamente en reacciones. Hubo muchísimas reacciones ya desde la clase política, no solamente de México, sino desde otras partes de América Latina, que felicitaron el triunfo de Javier Milei. Pues ya les compartiremos esto más para el día de mañana. Jesús, en la noche tienes programa una invitación, en vivo. Resonancia a las 11 de la noche. Vamos a escuchar mucho punk, hardcore, contestatario, por supuesto, a propósito de varios eventos que se van a realizar esta semana en Guadalajara, organizados por Catarsis. 11 de la noche acá en Radio Universidad de Guadalajara. Totalmente invitados a escuchar Resonancia. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa completamente en vivo. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros también lo invitamos a que mañana nos acompañe a otro análisis crítico de realidad aquí en Cosa Pública 2.0 mañana. Luego. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.